Hola para todos, yo soy el doctor Carlos Jaramillo, soy médico funcional, trabajo en Bogotá, trabajo en el Instituto de Medicina Funcional en Bogotá. Somos un equipo de varios profesionales en Colombia, tanto médicos, fisioterapeutas, tenemos health coaches que colaboran con nosotros aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Chile, y somos un equipo pues cada vez vamos creciendo más, llevando un mensaje de salud, un mensaje de bienestar. Para nosotros el mensaje más grande de todos es recordarle a la gente que la salud empieza en casa, que la salud termina en los hospitales, que la salud termina en nuestros consultorios, pero que la salud empieza en casa. Y nosotros lo que hacemos desde la medicina funcional es recordarle a la gente cómo podemos identificar esos procesos que se han perdido, no tratar la enfermedad desde el síntoma, sino tratar la enfermedad desde el origen de la enfermedad, entendiendo todos los procesos que se han perdido, que en la gran mayoría de los casos se han venido perdiendo con los malos hábitos, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, todos los químicos que nos metemos, el estrés que tanto nos afecta hoy en día. Entonces, lo que hacemos es identificar todos esos procesos y empezamos a alinearlos, obviamente primero modificando todos esos hábitos, haciendo del estilo saludable una ciencia, volviendo todo esto una ciencia de la que podemos entender, pero llevando conocimiento a cada persona. Antes de seguir con este curso, y primero que todo, bienvenidos a todos, gracias por la acogida que han tenido con este curso que vamos a hacer sobre inmunología y sobre defensas, pero lo más importante de todo esto no es que ustedes sepan, no es que tengan conocimiento, porque el conocimiento es algo que está disponible para todos. Hoy en día lo más importante que uno le puede enseñar a las personas no es solo el saber, sino el saber hacer. Entonces vamos a llevarlos, lo que queremos es entregarles herramientas primero fundamentadas en un conocimiento y después vamos avanzando para que ustedes al final de estos 10 días puedan tener herramientas suficientes para poder tomar decisiones a la hora de poder fortalecer sus defensas, identificar cuando las defensas están bajas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de subir las defensas? Porque nos hablan mucho, nos dicen mucho, nos prometen mucho, pero no entendemos muy bien qué es eso. Entonces, hacia eso vamos a avanzar. Antes de seguir, quiero pedirles por favor que si les gustan estos videos, la mejor forma que ustedes nos pueden apoyar o como me pueden apoyar a mí es suscribiéndose al canal y dándole like al video. Y una vez se suscriban al canal, activan la campana para que cada vez que hagamos un nuevo video, sea de este tema o de cualquier otro tema, ustedes sean los primeros en recibir notificaciones. Entonces, vamos a arrancar con este tema. Vamos a hablar, es el módulo 1, sobre todo lo que tiene que ver con inmunología y defensas. Vamos a hablar sobre cuáles son esas propiedades del sistema inmunológico. Vamos a hablar de qué se trata el sistema de defensa. Vamos a identificar cuáles son esos como jugadores o cuáles son esos protagonistas que tenemos dentro de nuestro sistema inmunológico y que son los que cobran tanta importancia a la hora de uno saber, es que yo voy a reforzar mi sistema inmunológico protegiendo mis sistemas de barrera, bueno, o voy a reforzar mi sistema inmunológico activando mis sistemas de ataque, bueno, pero esas cosas debemos entenderlas, esas cosas debemos comprenderlas para poder saber, entonces yo voy a hacer esto por esto y me voy a tomar esto. Y no es que le dicen, tómese esto que esto sube las defensas. ¿Las defensas de quién? ¿Las defensas de quién? ¿Para qué? ¿En qué sentido? Entonces cuando uno entiende eso, cuando uno va avanzando en ese proceso, entonces ya sabe uno cuáles son esos determinantes y cómo yo lo voy a activar. Entonces, hay algo bien importante de saber qué es tener buenas defensas. Tener buenas defensas es cuando mi sistema es un buen detective. Él está ahí todo el tiempo, listo, y también tiene la capacidad de defenderme. Pero esa capacidad de defenderme, el cuerpo tiene digamos como la forma de autorregularse. Él se está regulando todo el tiempo, ni demasiadas defensas, ni tampoco muy pocas, porque también una respuesta exagerada me puede llevar a enfermarme.
Hay otra cosa que es bien importante saber y es que como todas las células del cuerpo, mi sistema inmunológico está en un recambio permanente, está en un recambio todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Él se está recambiando, hay unas que duran menos tiempo, unas duran unos pocos días, otras duran más días, otras duran meses. Entonces es algo que mi sistema inmunológico, más o menos en promedio, todo el sistema inmunológico se renueva cada 3 meses. Hay algunas que en esos 3 meses ya se han renovado muchas veces, hay otras que se han renovado una sola vez, hay otras que se han renovado un par de veces, pero es importante saber que todo el tiempo se está renovando. Y ahí es donde, ya hablaremos después de eso, donde cobra tanta importancia la nutrición. Porque si mi cuerpo se está renovando todo el tiempo y yo lo que le estoy metiendo a mi cuerpo es basura, pues yo me voy a estar regenerando con malas herramientas, con mal sustrato, con malos ingredientes. Porque en el momento en que mi cuerpo va a buscar los nutrientes, las vitaminas, todo lo que necesita para formar su estructura, no los va a encontrar. Entonces, un sistema inmunológico, como su nombre lo dice, tiene las propiedades o cuáles son esas funciones del sistema inmunológico. La función de defensa, obviamente. Me defiende ante las cosas que no son mías, ante las cosas que son nocivas para mi cuerpo. Él está, como decíamos ahorita, ahí pendiente. Otra cosa es que tiene interconectividad. Ellos están todo el tiempo teniendo la función de conectarse entre una célula y otra. Hay unas células que cumplen solamente la función como identificar y pedir ayuda y decir, mire, aquí hay alguien, por favor vengan. O hay otras que tienen la función de coger, digamos, una bacteria y ellas lo cogen y llevan eso para que quienes son las encargadas de neutralizar como tal ese agente lo puedan parar, que son cosas que son muy bonitas. Otra cosa que me hace mi sistema inmunológico, que a veces uno lo piensa por separado, es que de mi sistema inmunológico depende yo cómo me inflamo. Cada vez que uno piensa que es que me voy a tomar un antiinflamatorio, pues uno desencadenó una respuesta inflamatoria en el cuerpo, pero esa respuesta inflamatoria, el qué tanto yo me inflamo, qué tan poquito me inflamo, eso está determinado y está completamente correlacionado con mi sistema inmunológico, porque mi sistema de defensas es el que prende las señales para que mi sistema de inflamación se prenda, porque es que la inflamación es necesaria. El problema es el exceso de inflamación o respuestas demasiado altas, porque es que esa inflamación es la que va a venir a corregirme el daño que estoy teniendo. Por eso muchas veces la gente, digamos, corre a quitarle a los pacientes la fiebre. Y la fiebre es un mecanismo necesario del cuerpo. La fiebre, cuando yo estoy teniendo un pico febril, mi cuerpo está aprendiendo toda esa respuesta inmunológica de reparación. Y cortar la fiebre por completo no es bueno porque va a hacer que claramente se me quite un síntoma que es supremamente desagradable y una respuesta que es muy desagradable porque tiene respuestas fisiológicas en todo el cuerpo, pero lo que uno debe hacer con la fiebre es modularla para no bloquearla, porque bloquearla no siempre va a ser bueno. Otra característica que tiene es que me promueve la limpieza celular. La limpieza celular no solamente de cosas que son ajenas a mí, sino esas células que se van muriendo, pues mi propio sistema inmunológico me ayuda a ir limpiando y ir haciendo esa limpieza. También me ayuda a que si, por ejemplo, hay una célula que está cambiando, que esa célula potencialmente se podría volver en un cáncer, mi sistema inmunológico tiene la capacidad de decirle, ¿y usted qué? No, 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 no. Y coger y llevársela. Todos los seres humanos, todos, vamos a desarrollar cánceres durante nuestra vida. Solo que nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad, y de eso hablaremos más adelante cuando hablemos de todos los sistemas de reconocimiento y cuando hablemos propiamente en el módulo que puede ir hacia todo lo que puede ir hacia las infecciones virales y hacia el cáncer, cómo mi cuerpo debe siempre tener esa capacidad de identificar ese problema y poder hacer una remoción. Y asimismo, como uno está haciendo la remoción, después de hacer remoción tiene que haber renovación. Y la renovación de tejidos depende de muchas señales, que esas señales vienen desde múltiples órganos, y todo eso es muy importante saberlo e identificarlo, porque cuando yo entiendo esas señales es que yo puedo prender y hacer que yo pueda tener nuevos tejidos y que mis nuevos tejidos sean tejidos sanos y que esa renovación de tejidos esté todo el tiempo activándose. Entonces, vamos a hablar sobre cuáles son los órganos inmunológicos, porque le dicen a uno, no, es que, de nuevo, las defensas, y uno dice, ¿cuáles? Entonces,
Hay dos tipos de órganos inmunológicos. Los primeros son lo que se llama un órgano primario o un órgano linfoide o un órgano inmunológico primario. Los órganos inmunológicos primarios son la médula ósea y un órgano que se llama el timo. Vamos con la médula. La médula, de pronto uno dice, ¿cuál? La médula ósea es esa que cuando uno parte el huesito del pollo, eso que uno mira adentro, que queda eso rojo, eso lo tenemos todos dentro de todos nuestros huesos. Si a alguien se le rompe un fémur o uno coge un fémur de alguien o un húmero de alguien y lo rompe por dentro, hay exactamente lo mismo. Eso es la médula ósea. Ahí es donde se fabrica la sangre. Esa es la verdadera fábrica de la sangre y ahí es de donde se fabrican las defensas, de ahí es de donde salen todas nuestras defensas. Por eso es un órgano linfoide primario. Piensen que cuando una persona tiene leucemia, lo que hacen es hacerle un trasplante de médula ósea. Cogen un fragmento de médula, o lo que llaman el tuétano, de médula de alguien, de una persona, y se lo implantan a otra, porque al implantarle esa nueva información, la médula es como si recordara cómo es que debe funcionar y empieza a regenerarse de una forma adecuada nuevamente. Es un proceso muy bonito. El otro órgano linfoide, que es el timo. El timo es donde van y maduran un tipo de glóbulos blancos, que son de las células de las defensas, que se llaman los linfocitos. Los linfocitos es como si fueran al colegio. Entonces ellos salen como en el prekinder y se van allá a madurar, se van allá al colegio y allá duran un tiempo. El timo es un órgano que uno tiene aquí dentro del tórax, que cuando somos niños es mucho más condensado y con el tiempo se va esparciendo. Hay quienes dicen que uno no tiene timo, que uno de adulto no tiene timo y eso no es verdad. El timo en los adultos parece como un chorrero de grasa, porque si no tuviéramos timo, no tendríamos linfocitos que ya han madurado y que funcionan. Entonces la muestra de que sí seguimos teniendo timo, solo que ya no lo vemos con la misma estructura que hay en la niñez o que hay en la infancia, es que tenemos linfocitos maduros. Esos son los dos órganos linfoides primarios. Esos son dos órganos que son pero sumamente importantes y que determinan muchas funciones importantes en el cuerpo. Ahora, los otros órganos que vamos a ver son los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios no quiere decir que tengan menor importancia, sino que donde ocurren diferentes cosas. En esos están, por ejemplo, el vaso, que el vaso tiene también funciones donde uno puede hacer reclutamiento de células, donde se puede hacer limpieza, donde pueden llevar agentes como algún tipo de bacterias, llevarlas al vaso, y en el vaso hacerle toda esa remoción, porque ya al tenerlo ahí, como hay mayor reclutamiento de células, pues esas cosas pueden ocurrir. Entonces es un órgano linfoide muy importante. Otro que es el órgano linfoide tal vez de los secundarios, para mí el más importante de todos, o es al menos el más grande, que es el intestino delgado, o todo el intestino en todo lo que tiene que ver, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. El intestino delgado y el intestino grueso, de esos hablaremos y de eso nos va a hablar la doctora Pilar Restrepo, que es mi colega que está en Medellín. Nos va a hablar sobre toda la importancia que tiene que ver en los órganos linfoides secundarios, que es muy, muy, muy importante, pero especialmente en el intestino. Otros son los ganglios linfáticos, esos que uno se siente a veces que se le inflama un poco, que uno le dé una gripa y uno se toca y dice, esto es un ganglio que tengo inflamado. Esos son muy importantes porque los ganglios son como estaciones de policía. Son estaciones donde tengo muchas defensas ahí listas. Entonces, si hay una infección cerca, ellas de una vez se acercan al sitio donde está. Entonces, por eso uno tiene muchos en el cuello, en las axilas, en la ingle, hay muchos en el abdomen. Hay muchos sitios donde uno tiene diferentes ganglios que son como diferentes estaciones para que la migración sea mucho más rápida. Entonces, eso es otro tipo de órgano linfoide que es muy importante. Hay otras mucosas como la mucosa oral, la mucosa genital, todo el tracto respiratorio. Todo eso se llaman tejidos linfoides porque son mucosas que son llenas y llenas y llenas de células inmunológicas y que tienen muchas funciones de barrera, de reconocimiento, de protección, de todo lo que tiene que ver involucrado para que nuestro sistema inmunológico funcione y nos proteja. Pero acuérdense, cuando les hablaba de las funciones del sistema inmunológico,
que les hablaba de la interconectividad. Y la interconectividad es lo que permite que todos los órganos linfoides, o sea, el intestino, el sistema respiratorio, la piel, el sistema urogenital, todos están interconectados con los ganglios, todos están interconectados con la médula, y ahí es donde empieza a darse cuenta que es una red absolutamente amplia, donde desde mi médula, en mi hueso, mi vaso, mi hígado, mi intestino, mi sistema respiratorio, mi piel, todo está interconectado. Y está interconectado a una serie de respuestas que son bellísimas y que me permiten a mí responder adecuadamente, o que cuando yo no tengo buena respuesta me puedan enfermar y me puedan terminar haciendo condiciones como tener infecciones crónicas, tener enfermedades autoinmunes, tener cánceres, tener cosas que a veces uno ve como amigdalitis a repetición, sinusitis a repetición, otitis a repetición, las mujeres que a veces tienen flujos vaginales a repetición, diarreas a repetición, o sea, tantas cosas que tienen tanta relación con el sistema inmunológico y en las que hoy fallamos tanto, en las que hoy fallamos mucho y lo vemos demasiado en los pacientes. Entonces tenemos que recordar que esas líneas de defensa, esas líneas de protección de interconectividad son muy importantes. Ahora, uno tiene dos tipos de respuesta en el cuerpo. Digamos que la respuesta inmunológica, uno tiene dos tipos de respuesta. Uno tiene una respuesta que es propia, que es con la que uno nace, que eso se llama la respuesta innata. La respuesta innata ocurre del día 0 al día 5, más o menos, de la respuesta que uno tiene ante la exposición a algo. Entonces, por decir algo, yo me voy a exponer a una bacteria y del día 0 al día 5 hay como una serie de células que hacen parte de esa respuesta innata que mi cuerpo tiene, y ellas son las que le ayudan a mi cuerpo a reaccionar en ese sentido. La respuesta innata uno la hereda de la madre. La respuesta innata está en todas nuestras barreras, en el moco que uno tiene, en las cilias, esas células ciliadas que uno tiene en todo el tracto respiratorio, en el intestino, todo lo que tiene que ver, todo el funcionamiento de mi pH, las enzimas digestivas, todo eso hace parte de la respuesta que me puede ayudar a mí en esa respuesta innata, en esa primera línea de respuesta que es tan importante para mi cuerpo. Otra cosa que es bien importante en la inmunidad innata o en la respuesta innata es que la respuesta innata no necesariamente responde a microbios, o sea, a virus, parásitos, hongos, bacterias, sino también responde a todo lo que son los tóxicos, cualquier tóxico que yo me coma, al exceso de luz ultravioleta, cualquier efecto químico, térmico que yo esté teniendo en mi cuerpo. La respuesta innata me ayuda a que yo prenda de una vez esa respuesta, y también me ayuda a producir radicales libres y también me ayuda a responder ante la presencia de radicales libres, que los radicales libres son muy nocivos para el cuerpo. Hay algo que muchas veces vemos, que la gente muchas veces lo reconoce, la respuesta innata, y es esa respuesta que uno tiene de unas células que se llaman los mastocitos, que contienen algo por dentro que se llama la histamina. Muchos hemos tomado en algún momento cuando uno le da una alergia, entonces ve que se le hincha el ojo y como que le rasca la nariz y todo eso. Es por la respuesta de unos gránulos que tienen estas células por dentro, que son los gránulos de histamina, que cuando la célula ve ante una respuesta de inflamación, se explota y suelta esos gránulos, y esos gránulos son los que desencadenan esa respuesta que hace que el sitio se hinche, se llene de agua, produzca moco y produzca la rasquiña. Entonces, esa respuesta de la histamina también depende de esa respuesta innata que nosotros tenemos, que es con la que nacemos. Por eso, si ven todo lo que estamos hablando hasta este momento, son respuestas agudas, que son en pocos días, en segundos, en horas, en muy poco tiempo. Entonces, ahora, digamos, ¿qué pasa? Yo tengo una respuesta que ya ha pasado los 5 días. Y mi cuerpo de pronto sigue ahí todavía como luchando, como que no puede, como que todavía no se logra adaptar ante eso que está sucediendo. Entonces él viene y llama al segundo sistema que uno tiene, que se llama la respuesta adaptativa. Como su nombre lo dice, la respuesta adaptativa es algo que los seres humanos vamos ganando con el tiempo. Es algo sobre la respuesta adaptativa es que funcionan las vacunas.
sobre la respuesta adaptativa es algo que es propio de los vertebrados. No es algo que esté, digamos, como para todos los seres vivos o para todos los, incluso pues para todos los animales que podamos existir en el planeta, es exclusivo de los vertebrados. Hay diferentes tipos de células que intervienen en esto, que son los que nos ayudan a responder. De pronto algunos de ustedes las pueden haber oído. Principalmente son los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, donde predominan los linfocitos T y todos los tipos de linfocitos T, y donde intervienen los linfocitos B, que son tan importantes para la producción de algo que de pronto han oído ustedes, que se llaman las inmunoglobulinas. Entonces, cuando él no puede, cuando el sistema innato no puede, él coge y hace una presentación al sistema adaptativo y le dice, venga, esto me quedó grande, por favor hágase cargo usted, que ahora es usted el que debe resolver esto, porque yo hasta aquí llegué. Y ahí viene el sistema adaptativo, que es un sistema además que va aprendiendo. Por eso digamos que así como las vacunas funcionan generándole a mis células un reconocimiento ante un agente, que ya la próxima vez que entre, él ya lo reconoce y dice, ah, no, yo ya a usted lo conozco, venga a ver, pim, pim, pim. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan las vacunas. Pero por eso hay muchas también otras infecciones que a veces a uno le da la primera vez y le da muy fuerte, y la segunda vez puede que no le dé, o le dé mucho menos, porque mi cuerpo ya ha desarrollado desde esa respuesta adquirida, él va adquiriendo experiencia en la forma como va a responder. Entonces, la respuesta adaptativa es una respuesta muy, muy interesante. Es muy interesante porque casi que toda la inmunología se centra en la forma como respondemos ante la respuesta adaptativa. De la respuesta adaptativa hay como dos líneas, y esto quiero que me presten mucha atención. Si lo pudiéramos dividir en dos, hay dos líneas. Hay una línea que depende de la respuesta para el ataque contra los virus, contra los tumores, o sea, los cánceres, y contra algunas formas muy específicas de autoinmunidad, especialmente la autoinmunidad del cerebro y del páncreas. La otra respuesta, eso se llama el TH1, ese nombre no importa. La otra respuesta es la respuesta que va hacia todo lo que tiene que ver con las bacterias, los parásitos, los hongos, pero también es de la línea de la que se forman todo lo que son las alergias y de donde se forma la gran parte de la autoinmunidad. Entonces son como así se dividen, pero algo que es muy interesante y que es muy importante saber es que ellas deben estar equilibradas. Porque cuando yo tengo exceso de una y deficiencia de otra, se me pueden manifestar cosas. Y a veces viene uno y dice, dele algo para las defensas a este señor que está con las defensas bajitas, y resulta que yo estoy así. Y si me ponen más peso de este lado, me empeoran. Entonces hay personas que a veces toman algo para las defensas porque se lo recomendaron y se empeoran. Y otra persona tomó eso mismo para las defensas porque se lo recomendaron y dicen, no, a mí me fue espectacular y me fue de maravilla. ¿Por qué? Porque resulta que de pronto era al revés. Y cuando le pusieron peso de este lado, lo que hizo fue ayudarle a equilibrar. Entonces para esa persona fue fabuloso, mientras que para el otro que estaba así, lo que hizo fue ponerle más peso y empeorarlo. Entonces a mí eso me ha parecido muy interesante, y aprender a reconocer eso, aprender a reconocer que si mi respuesta hacia los virus y los tumores está debilitada, yo cómo puedo reforzarla o cómo puedo quitarle peso de este lado y voy a tener la misma ayuda. ¿Sí me explico? Volvemos a la balanza. Si yo estoy deficiente de este lado, entonces yo puedo ponerle peso a este lado y hacer que pese más, o quitarle peso a este lado y hacer que empiece a pesar más. Y esas cosas son cosas que se pueden hacer y que las hacemos en la consulta y que las hacemos en los pacientes cuando aprendemos a identificar cuál de las dos rutas de ese sistema adaptativo es de pronto la que está pesando más que la otra, o cuál tiene que ser por ese camino que yo voy a identificar. Ahora, ya que estamos hablando directamente de esto y en estos momentos que es tan importante, hay personas que cuando van hacia la ruta de eso que se llama el TH1, que es la ruta
de todo lo que tiene que ver con los virus y los tumores, ellos, parte, digamos, como de su armamento que tienen, esos linfocitos que hacen parte de ese grupo, de su armamento que tiene, producen una cosa que se llaman citoquinas. Por ahí de pronto han visto noticias que para los virus sirven los interferones. Los interferones son como esas armas que tienen para poder atacar y para poder disparar contra los virus. Entonces por eso hay diferentes tipos de interferones. Está el interferón alfa, el interferón gamma, el interferón beta. Hay diferentes tipos de interferones que sirven para atacar eso, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de todo lo que tiene que ver con virología. Bien, como hoy estamos hablando de conceptos básicos, otro concepto que es muy importante es el concepto de la inflamación. La inflamación, como les decía, está regulada por el sistema inmunológico. Vamos a tener una clase completa de inflamación, autoinmunidad con el doctor Juan David Aristizábal, que es mi colega de Cali, que es maravilloso. Todo este sistema de la inflamación en el cuerpo es algo que de pronto a uno le cuesta trabajo entender, pero yo quiero recordarles varias cosas. Cuando uno se inflama, siempre va a haber tumor, que se aumenta de tamaño, va a haber coloración roja, que se llama rubor, va a haber dolor, que uno se toca y le duele, va a haber calor, porque siempre se genera esa respuesta de calor, y en algunas ocasiones la función se puede perder. Por eso los estados crónicos de inflamación, que son tan peligrosos, porque uno puede tener la inflamación aguda, como cuando lo pica la abeja y se pone así grandote, o la inflamación crónica, que es la que vamos recolectando con los años por los malos hábitos, por la mala alimentación, por el sedentarismo, el estrés, la luz ultravioleta, los tóxicos, los químicos, los pesticidas y todo el daño que le vamos haciendo a nuestro cuerpo. Eso me puede ir llevando, de pronto yo no estoy viendo la inflamación, el calor, el rubor, el dolor, pero sí empiezo a experimentar la pérdida de la función. Y la pérdida de la función la voy experimentando incluso más cuando me enfrento a algo que me pone en reto a mi cuerpo. Entonces, si yo estoy todo el tiempo inflamando a mi cuerpo, y mi cuerpo está todo el tiempo, ay, por favor, no más, que ya no puedo más con eso, y a eso me entra un virus, me entra una bacteria, me entra un parásito, pues por eso es que son personas que pueden terminar en cuidado intensivo con una infección crónica, con algo que uno dice, miércoles, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue todo esto? O sea, ¿cómo vamos a tratar de responder con todo? Porque es que cuando uno está inflamado, produce muchos radicales libres, produce un montón digamos, se pueden producir esto que les decía ahorita de la histamina y de muchas otras para las que cada vez que uno se toma un Advil o que pues, un ibuprofeno, un diclofenaco, cualquiera de estos antiinflamatorios, ellos están actuando sobre diferentes rutas de la inflamación, que es muy importante aprender a pararlas y aprender a neutralizarlas. Entonces, todas estas sustancias que se producen para las cuales estos medicamentos actúan, todas estas sustancias hacen parte de toda la gran cascada de la inflamación, y esa cascada de la inflamación es muy importante tenerla en cuenta. Algo que es bien importante es la cascada de la inflamación, todo mi sistema inmunológico, toda esa interconectividad de la que les estaba hablando ahorita, que me permite entender tantas cadenas, tantos senderos entre órgano y órgano, todo eso está regulado por una parte de mi sistema neurológico que se llama el sistema nervioso autónomo. De eso vamos a tener una clase completa. Pero esa regulación con esa parte de mi sistema neurológico es la que me permite, además, dentro de todo eso, ligar esto a mi mente, ligar todo esto a mis emociones, ligar esto con todos los órganos, con toda la respuesta que tiene que ver con el sueño, la fatiga, el cansancio. Ya estábamos hablando que el sistema inmunológico dependía de la reparación de tejidos, pero yo desde mi mente puedo estresar mi cuerpo, prender una respuesta de inflamación y alterar mi sistema inmunológico. Entonces ya empezamos a ver cómo todo esto está absolutamente interconectado, cómo nuestro medio ambiente es capaz de moldear nuestros genes, cómo nuestros genes se pueden ver moldeados además por nuestra dieta, cómo todo esto que se va mezclando puede hacer que yo empiece a tener un cambio de función, un cambio de estructura. Y ahí es cuando, después de que todo esto ya ha sucedido, me empiezan a aparecer a mí los síntomas. Entonces, cuando me empiezan a aparecer los síntomas es cuando yo digo, yo no tenía esto, pero resulta que eso es algo que yo vengo instaurando
instaurando con el tiempo, de nuevo, de mi mala alimentación, de todo el gluten que me como, de la permeabilidad del intestino que lo he dañado. No se preocupen que de todo esto vamos a hablar en los diferentes módulos y especialmente cuando hablemos de intestino, de cómo yo voy dañando y dañando y dañando a mi cuerpo con la caseína de los lácteos, con los tóxicos, los químicos industriales que me como, el tabaquismo, mis malas relaciones, la mala relación conmigo, todo eso, todo eso. Entonces, la enfermedad, cada vez que se manifiesta cualquier enfermedad en el cuerpo, hay una respuesta inflamatoria y hay un patrón inmunológico que es el que está determinando cómo esa enfermedad se va a manifestar. Entonces son cosas que tenemos que tener muy claro porque desde la forma como vivimos ahorita, lo único que estamos haciendo es alterar nuestro cuerpo y obviamente alterar la forma como nuestro sistema inmunológico va a responder. Y después nos parece raro y después nos estamos preguntando, ¿ese cáncer de dónde viene? ¿Eso por qué a mí? Eso yo no quería nada de eso. Empiezan a aparecer enfermedades crónicas que generan inflamación crónica como alergias, todo lo que son enfermedades reumatológicas como el lupus, artritis reumatoidea, todo lo que tiene que ver con artrosis, cánceres, todas las enfermedades gastrointestinales crónicas que vemos todo el día, la enfermedad cardiovascular crónica, la diabetes, los problemas endocrinos, el ovario poliquístico, que son cosas que vamos acumulando y acumulando y acumulando, y con el tiempo lo único que vamos haciendo es acumular enfermedad. Entonces, ya para cerrar, cosas que yo quiero que ustedes se lleven y que se queden como de conclusión con este primer módulo. La enfermedad parece como si fuera algo impredecible, como es algo que yo no tengo ni idea, eso es como algo del destino, eso fue lo que a mí me tocó y yo quiero que se quiten eso de la cabeza, que eso no es verdad. Cuando uno se pone a observar a los pacientes, cuando uno mira el curso de su enfermedad, empieza a encontrar los punticos para unirlos y uno empieza casi que poder seguir una línea y poder decirle al paciente la línea de tu enfermedad ha sido esta, pero también asimismo es que nos vamos a devolver. Que el mismo disparador, una cosa como puede ser la alimentación, me puede disparar y me puede desencadenar varias respuestas. Yo desde mi alimentación, desde una comida, puedo generar una alergia, puedo hacer que después de un tiempo se me hinchen los pies, me duelan las rodillas, me dé migraña, hay muchas cosas. Pero asimismo la misma intervención, o sea, modificar mi alimentación o hacer alguna como intervención terapéutica, me puede llevar también una sola intervención a ir a múltiples canales para ir contrarrestando eso de la inflamación. La gran pregunta que uno se tiene que hacer como cuando uno está tratando de analizar todo esto es ¿qué es eso? ¿Cuáles son esos factores que yo tengo en mi cuerpo que yo creo que son los que perpetúan o los que están generando que mi cuerpo se esté inflamando y que mi sistema inmunológico esté fallando, que mi sistema de reconocimiento esté fallando? Hay que entender que cuando una persona tiene una enfermedad inflamatoria no son cosas separadas. No es que por allá esté la diabetes y por allá esté la enfermedad cardiovascular, por allá estén las enfermedades gastrointestinales, porque son otra cosa completamente diferente, como si nosotros estuviéramos separados por departamentos que no se hablan entre sí cuando sabemos que todo está absolutamente interconectado. Entonces no podemos ver el cuerpo como un ente separado porque la inflamación hace parte todo de lo mismo. Entonces no, vaya donde el reumatólogo no, entonces eso no es mío, vaya donde el cardiólogo, y el otro no, eso no es mío, hasta aquí solamente, entonces ahora donde el endocrino. Y entiendo que pues es muy importante tener especialidades y pues digamos como enfocarse en diferentes cosas, pero lo que no está bien es pensar que estamos separados. Y ya para terminar, hay una cosa que me encanta recordar y es una frase del presidente Eisenhower, que fue uno de los presidentes en Estados Unidos, que la voy a leer porque no me la sé de memoria, pero la dice así: el problema de la defensa es qué tan lejos puede ir sin destruir desde adentro de lo que está tratando de defender desde afuera. Y eso es algo muy importante, porque solamente aprendiendo a modular la respuesta, solamente aprendiendo desde nuestros hábitos a tener un buen sistema inmunológico, podremos responder adecuadamente hacia afuera, pero también podremos responder bien dentro de nosotros cuando lo requiramos. Entonces, bienvenidos a este taller de inmunología, de herramientas para la casa.
Este es el módulo número 1, si hasta ahora lo estás viendo. Espero que lo disfrutes y que puedas seguir con el resto de los módulos. Un abrazo.